Venga, vamos a empezar. Cuando hayamos dado fin a la historia, sabremos más de lo que sabemos ahora, porque era un duende malo, era uno de los peores, era el diablo. Un día estaba de buenísimo humor porque había fabricado un espejo que tenía la propiedad de que cuanto bueno y hermoso se reflejaba en él, se desvanecía hasta quedar reducido a casi nada, mientras que cuanto era inútil y feo, lo aumentaba y volvía peor. Los paisajes más amenos aparecían como espinaca cocida, y los individuos más honestos resultaban repulsivos. Era divertidísimo, dijo el diablo. Cualquier buen pensamiento quedaba reflejado en el espejo como una mueca, con lo que el duende se partía de risa con su artístico invento. Todos los que asistían a la escuela de los duendes, porque él tenía una escuela para duendes, fueron diciendo que había ocurrido un milagro. Por fin podía verse, decían, la verdadera apariencia del mundo y de los hombres. Corrieron por todas partes con el espejo y al final no quedó un país ni un hombre que no hubiese sido desfigurado por él. Entonces se les ocurrió volar hasta el cielo para burlarse de los ángeles y de nuestro Señor. Bueno, cuanto más alto volaban con el espejo, más violentas eran las muecas que hacía, hasta el punto que casi no podían sostenerlo. Volaron cada vez más alto, más cerca de Dios y de los ángeles. Entonces el espejo se estremeció con tanta fuerza en su risa que se les escapó de las manos y fue a estrellarse contra la tierra, donde se hizo cientos de millones, billones y aún más pedazos, lo que fue aún peor que antes. Porque algunos no llegaban a ser como un grano de arena y estos se esparcieron por el ancho mundo y cuando les entraban a las gentes en los ojos allí quedaban y entonces lo veían todo torcido o solo veían lo malo de las cosas, porque cada partícula conservaba algo del poder que había tenido el espejo. A algunos les entró una pequeña esquirla en el corazón, lo que fue horroroso, porque el corazón se les convirtió en un bloque de hielo. Algunos trozos del espejo eran tan grandes que sirvieron de cristales de ventana, pero más valía no mirar a los amigos a través de ellos. Otros trozos fueron usados como anteojos, lo que fue un desastre cuando la gente se los ponía para ver bien las cosas y obrar con justicia. El duende malo reventaba de risa, de tal forma le divertía, pero aún volaban diminutos trozos de cristal por el aire. ¡Vais a ver! Uno de los cuentos más populares de uno de los autores más populares de cuentos, Hans Christian Andersen, Pablo Vilaboy y, por supuesto, La Reina de las Nieves. Sí, este cuento que ahora es clásico y conocido por todos, que no tuvo mucha buena aceptación en su día, por lo menos en Dinamarca, el país natal del autor, porque lo encontraban demasiado oscuro, demasiado adulto para ser un cuento meramente infantil. Así que en un principio no tuvo la repercusión que hoy en día tiene. Se escribió hacia mediados del siglo XIX y sobre 1844 y 2 años después se publicó en Alemania, donde tuvo un poquito más de éxito, aunque le seguían achacando que era demasiado adulto y oscuro, que no tenía la ingenuidad que se esperaba de la historia. La verdad es que cuando uno lee, especialmente como adulto, a Hans Christian Andersen, se queda muy sorprendido de lo que estás diciendo, de esa oscuridad, de esas historias muy al límite, muy poco complacientes con los lectores, es decir, que a los niños les sacuden especialmente. Recordemos que La Sirenita no tiene nada que ver, más allá del planteamiento y de la historia en sí, con la adaptación que años después hicieron para Disney. Bueno, eso se puede hacer extensible a muchos de los cuentos clásicos. De todas maneras, yo creo que siempre el ojo adulto va más allá, a lo mejor, del ojo infantil. El ojo de los niños a lo mejor se queda en un nivel y le parece este u otro cuento maravilloso o muy sugerente, y a lo mejor un adulto en su ánimo protector pues le saca defectos aquí y allá. Eso también es cierto porque para los niños es la historia de unos niños. De un niño que así va a ser llevado por la Reina de las Nieves y de su amiguita que va en pos de este amigo desaparecido para rescatarlo y que vuelva al hogar.
Y mira, en ese caso, al revés, todo lo contrario, o sea, que pionero, es la niña la valiente, es la niña la salvadora. Exactamente, la niña es la salvadora en este caso. Sin embargo, más allá de lo de el ojo adulto, el ojo infantil, lo que es innegable es que Andersen sabe desplegar encanto porque sabe crear atmósfera, crear escenarios, o sea, y sobre todo apela a algo mágico que es la imaginación. Él a veces eso apunta, esboza, dice, y tú ya como lector, y más como niño, claro que estás como una esponja absorbiéndolo todo y recreándolo todo, inventas todo lo demás. O sea, muchos niños te cuentan La Reina de las Nieves y dices, no tiene casi nada que ver con lo que cuenta Andersen, porque ellos ya, como dices, han recolocado la historia. Sí, y además hay que poner en valor el estilo literario de estos autores de cuentos, porque, bueno, con tanto recorte, con tanta versión para niños, etcétera, etcétera, sí es cierto que es muy difícil a veces llegar al origen literario y encontrar eso, las virtudes de esa escritura. Hay que agradecer ediciones como esta, que intentan buscar la traducción, o sea, el texto original, más, valga la redundancia, original posible, para hacer una traducción acorde con lo que el autor plasmó, y no con las reinvenciones de cada uno, infantilizaciones, miedos, por no decir censuras. Exactamente, yo estoy seguro que muchas versiones, entre comillas, para niños, este prólogo fantástico del espejo seguramente se reduciría a 4 frases para dejar sentado que el espejo se partió y que se extendió por el mundo. Y que se te puede albergar en el corazón y hilártelo. Y poco más, pero ya ves que poder literario de vocación tiene ese prólogo del espejo y los duendes. Es un autor, entiéndase, igual no como nos gusta aquí decir en el sentido como lectores de ir siempre un poquito más allá de no quedarnos en lo establecido, en lo típico, en lo más promocionado. Tal vez Andersen no sea un autor a descubrir en ese sentido, porque obviamente todo el mundo sabe quién es y al menos 4 o 5 narraciones de las suyas se reconoce su autoría. Pero es cierto que si es a descubrir y a reivindicar el auténtico Andersen, el original, no las versiones, por no llamar traiciones, que se han hecho de sus textos. Pues bueno, desde aquí motivamos a los espectadores a buscar el origen, estos cuentos tal cual los escribió en su día el autor para que juzguen y a lo mejor se llevan alguna que otra sorpresa, sobre todo una vez leídos de adulto. A lo mejor no era tal cual recordaban. Lo que pasa es que es imposible no sentir un pellizco maravilloso de nostalgia y incluso de paz, de bienestar, si piensas en aquella Reina de las Nieves maravillosa, de unos escaparates navideños que tú y yo tuvimos oportunidad de ver en Formula Mason en Londres. Exactamente. Todos estos cuentos, estas tradiciones, pues siguen teniendo ese poder de vocación y una estética muy, muy determinada, que esperemos que no acabe con las moderneces que hay hoy en día. Por cierto, preparando el programa he descubierto que Andersen y Dickens fueron amigos, y digo fueron porque dejaron de serlo cuando Andersen se instaló un tiempo en la casa londinense de Dickens y según parece terminó un poquito harto del modo de ser caótico, expansivo, seamos suaves, de Andersen. Bueno, es que además aquella casa tenía mucha historia, mucho niño, muchas visitas. Me viene a alborotarme, gallinero. Exactamente. Pues hoy, como otras veces, vamos a hablar de algunas de las últimas lecturas que hemos hecho en este programa y en el ángulo oscuro del salón junto al arpa, y son libros que nos han gustado mucho y que creemos que ustedes también tienen que conocer y que son pues una oferta de lectura
lo más amplia variedad posible dentro del tiempo que tenemos, para empezar el tiempo que tenemos para leer nosotros, que nunca es suficiente. Vamos a comenzar con un libro que cae directamente en aquel lado de la mesa porque Los Santos Salvajes, la primera novela de Natalia Monge, transcurre en Galicia. Es lo de siempre, saben que no me gusta mucho contar argumentos, y además este tiene un argumento benditamente complejo porque hay muchas capas que además casan con lo que la historia cuenta. Pero podemos resumir en que es la investigación de una arqueóloga. Una foto de un entroido que no aparece en ningún libro de los que ella conoce, los que ella ha investigado y que incluso pregunta a otros colegas y no reconocen esa fiesta, esa celebración en concreto, más allá de que es un entroido gallego, pero no sabemos lo que pasa aquí, lo que se celebraba, por qué se conmemoraba y dónde. Le dicen, sin embargo, que hay una superviviente que, porque sí que acaban enclavando y encontrando cuál es la zona de influencia, digámoslo así, de ese entroido, la posible zona, pero entonces saben que hay una mujer muy mayor, que tal vez sea la última superviviente, y que ha de saber lo que era ese entroido. Y esa investigación lleva a la protagonista, o a una de las protagonistas, y al lector a un viaje a los ancestros, a las costumbres / supersticiones, a lo mágico que además vosotros tenéis en Galicia, fantásticamente, como ocurre por ejemplo en México, fantásticamente mezclado, convive en perfecta armonía con lo cotidiano, lo mágico, lo imposible, lo sobrenatural, y es lo que ella va desvelando, va contando, y luego hay otros personajes, de un modo u otro, relacionados con ello, también porque les gustan estos fenómenos, porque quieren ocultar, esconder ciertas cosas del pasado. El caso es que es una novela poliédrica, una novela apasionante, y una novela que nos descubre muchas cosas que, claro, los que no somos de la zona, igual hemos oído como referencias, a veces muy sutiles, muy someras, pero que no sabíamos realmente las raíces humanas y profundas que hay dentro de esas celebraciones. Y además, mucho antes de que se pusiera en boga el llamado realismo mágico, para referirse a una cierta corriente de literatura latinoamericana, en Galicia ya teníamos muchos autores que tocaban esos palos, ese modo de convivir con los muertos y demás. Ahí es Al bosque animado, como una de las obras cumbre. Y también, gracias a la estupenda película de José Luis Cuerda, una obra que se conoció, porque eso, que cuánta obra de principio del siglo XX, como no entran en los programas educativos, pues ha ido quedando ahí, no se ha vuelto a publicar, o ha quedado simplemente eso en un círculo muy restringido. Pero claro, ¿cuántos, digámoslo así, Venceslao Fernández Flórez habrá sueltos y que habrán contado lo que han vivido o lo que han imaginado? Y luego tiene para mí algo fantástico que es, y te lo traslado como pregunta, pero no sé si se podría decir un modo de narrar / contar gallego. Pero es verdad que tocando temas muy distintos, de algún modo todos confluyen, los reconoces, y yo trazaría una línea que, fíjate, para mí, en lo que conozco, repito, claro que habla autores antes, pero viene desde Rosalía, obviamente, está Fernández Flórez, está Cela en algunos de sus textos, está Cunqueiro, está Torrente Ballester, y ahora estaréis en el siglo XXI, Natalia Monge y tú. Pero no sé si tú sientes que hay un modo de narrar gallego. Evidentemente la tierra influye. El modo de contar, por ejemplo, de Libes es imposible que fuera así si hubiera nacido en Galicia. Hubiera narrado de otra manera. Incluso sus 5 horas con Mario hubieran sido muy distintas, aunque tuviera puntos en común con el personaje. Así que yo creo que sí que hay una influencia tanto de tradiciones como de la naturaleza,
hace mucho. Ah, me he olvidado de doña Emilia, perdóneme, doña Emilia. Entonces yo creo que sí que hay esa influencia y aparte, pues creo que todos los que hemos nacido en esa tierra, o casi todos, sí llevamos ese punto de nostalgia y recuerdo. Así que cuando nos volvemos hacia el pasado, pues sí puede ser que desde fuera tengamos una línea pareja de contar y de ver las cosas. Sea como sea, busquen ustedes como lectores esas coincidencias o esas diferencias, porque luego son autores muy distintos que cada uno abordando incluso temáticas similares desde su propio punto de vista, desde sus propias sensaciones y sus propias evocaciones. Pero sean como sean, lo de Natalia Monge en esta primera novela es impresionante e incluso hace poco se lo decíamos nuestra querida coordinadora Pepa Muñoz y un servidor a ella, salvaje, en el mejor sentido posible. Estas lecturas no se las puede uno perder. Como tampoco se puede perder una lectura tan sensorial, no puede ser de otro modo porque nos cuenta la historia de una profesora de canto, esta magnífica señora Dalton, esta novela de Alicia Lakatos Alonso, que, fíjate, sabes que yo eso no lo digo mucho o nada, porque además hay gente que ahora ha convertido en reseña el decir de cualquier libro, hay que hagan una serie en Netflix, y ya para ellos es la reseña, ¿sabes cómo? ¿Por qué sí, por qué no? Y cuando hay obviamente historias fácilmente trasladables a la imagen y otras que no, o no del modo en que la gente parece demandarlo y pedirlo. Pero es que la señora Dalton, maestra de canto, me ha parecido una fantástica Biblia de cómo, ¿sabe?, cómo se elaboran las series, porque aquí resume la vida de muchos personajes, dándole a cada uno su capítulo, su momento, pero eso como uno trazaría la Biblia, como decir, si esta serie va a tener continuidad y va a tener que seguir prolongando temporadas y capítulos, tengamos algo a lo que aferrarnos. Por eso hay series que aguantan temporadas y no desfallecen porque tienen Biblias muy sólidas, muy prolijas y muy bien construidas, y otras que han nacido de una pequeña ocurrencia, y claro, cuando hay que meter capítulos, pues léase Perdidos, Lost de Abrams, sin ir más lejos, porque él confesó que no tenía el final previsto, con lo cual, claro, así de manera. Pues aquí está todo. O sea, no necesita más realmente Alicia Lakatos. Pero, por otro lado, dice, si esto lo convierten en serie y tiene éxito y tiene continuidad, hay material suficiente para continuar varias temporadas. O sea, a eso me refiero como alabanza para decir, es una fantástica Biblia, está magníficamente escrita. Como se nota que ella conoce el mundo de la ópera, el mundo del canto, el mundo de la enseñanza, del modo en que ella lo conoce, porque lo hace todo cercano, lo hace fácil. Para los niños que fuimos de fama, como para que no haya visto la serie ni la película de Alan Parker en su vida. Sí, además tiene título de novela de Edith Barton, La señora Dalton. Ya te incita a querer adentrarte en la historia. Es, como digo, gozosa y además muy sensorial, primero por cómo la cuenta, y luego que bien describe las voces. O sea, para quien no tenga ni idea de la técnica de canto o conozca lo básico y elemental, que bien explica lo que debe. Quien la conozca no le pesa decir, ¿para qué explicas esto que yo me lo sé? No. Y luego nos lleva a esas áreas que conocemos, a esas áreas que desconocemos, y a esa ópera que a lo mejor hemos dejado de ver porque nos han hecho sentir que no era para nosotros, que no la entendíamos, que es solamente para algunos. La ópera es para todo el mundo, como cualquier espectáculo, como cualquier arte. La señora Dalton lo reivindica. Y encima, sé que eso te gustará, como a mí me gusta en su momento, defiende los musicales, la propia maestra de canto. No todo el mundo puede cantar ópera, ni tiene por qué cantar ópera. Y defiende los musicales y dice que, caramba, la técnica vocal que hay que conocer y las cualidades que hay que tener y facultades para poder interpretar un musical. Pues nada, una mujer a descubrir. Claro que sí, aquí lo dejamos. Y otra gran mujer, esta de verdad, que Alicia Lakatos, por supuesto, pero me refería a la señora Dalton, Alicia Lakatos como escritora, esta estupendísima escritora, además es una escritora muy versátil, porque sus novelas no tienen nada que ver las unas con las otras, pero una gran mujer por fin ha alzado la voz, por fin ha contado su historia, por fin ha contado su verdad, y además lo ha hecho porque, y lo demuestra, hay un documento del poeta, del gran Rafael Alberti, donde en vida dijo
que María Asunción Mateo, su viuda, aunque les moleste a algunos, su viuda y su mujer durante muchísimo tiempo, su compañera, su apoyo, su ayuda, pues María Asunción Mateo tenía que contar de verdad la vida compartida por ambos. Durante mucho tiempo ella ha optado por guardar silencio, por no responder a ataques directísimos, a insultos, a insidias, a falsedades, pero como un buen día apareció en su mano ese papel firmado por Alberti, dijo: Rafael, te lo debo. Y aquí está, su vida con Alberti. Callando voces y siendo elegante y siendo estupenda escritora y siendo sensible, ya que sean otros que se las dan de muchas cosas, escribir como escribe María Asunción Mateo. Y además, como decimos, lo cuenta y lo demuestra, lo acredita. Así que no son opiniones, no son historias que adivina, no. Todo está confirmado. Además, tú conociste a los dos personajes, a las dos personas del libro. Yo tuve el placer de entrevistar a María Asunción Mateo por un libro magnífico que escribió sobre Rosa Chacel y me presentó a Rafael en esos momentos que uno no va a olvidar nunca. Porque claro, cuando el grandísimo poeta te saluda, te abraza, te echa. Y por cierto, comprobando que estaba en plenas facultades mentales, no como algunos se han tratado de decir durante años, que se aprovechó, abusó y hizo tal, porque ya el pobre poeta, el poeta estaba fantásticamente, y les hablo del año 93. Pero bueno, quien quiera saber la verdad, este libro que por fortuna Almuzara ha publicado para que todo el mundo sepa de primera mano lo que hay. Y los otros, lo menos que podéis hacer es callaos. ¿Sí? Ya habéis quedado en ridículo, pues ya permaneced calladitos, por lo menos. Bastante elegante, repito, ha sido, que no ha denunciado ciertas cosas. Los viudos. Los viudos. Esos que van de viudos. Y miren, lamento tener que ser así de cruel, pero es que uno está demostrando que su papel es viudo. Si no, no vale absolutamente nada. Vamos a cerrar el círculo con algo mucho más apetecible, que es una fantástica recreación y edición de un cuento clásico de los Grimm. Empezábamos con Andersen, Pablo Vilaboy, terminamos con los Grimm. Madrina Muerte. Esta fantástica recreación que Sally Nichols como autora y Julia Sardá como ilustradora han convertido en este libro regalo que nos hace impedimenta a todos los lectores, a todos los que nos han gustado siempre las historias, y que demuestra algo que tú has contado, que los cuentos infantiles se reciben y se repiten y se trasladan en el tiempo de ese modo, pero caramba con lo que cuentan, nunca mejor dicho, los cuentos infantiles. Bueno, recordemos que la mayoría recogían tradiciones o, a partir de tradiciones, se fabulaban con ellas. Y bueno, esas tradiciones generalmente orales tenían mucho de miedos atávicos y jugaban mucho con la vida y la muerte. Es estupendo, porque además eso ya, el libro en sí mismo, que gusta abrir, gusta mirar, gusta acariciar, pero luego reencontrarte con ese texto que sigue tan vivo, como dices, como si fuera de ahora, y viene de esa tradición oral que los Grimm investigaron y recuperaron. Además, ellos sí que recorrían pueblos, mira, hablábamos, entronca un poco con el personaje protagonista, repito uno porque es que es una novela bastante coral, pero bueno, el punto de partida, la columna vertebral, es esa investigación. Que se hace, pues bueno, alguien a este tipo, fueron los Grimm, buscando esas historias que plasmaron en sus relatos y que ahora pues nos llegan de este modo maravilloso, publicado por Impedimenta. Ese tipo de libros que los ves en una mesita, en un escaparate, y por lo menos ojear, necesitas ojearlos y después comprarlos, pero... Y en cuanto ojeas como esa silla, pero dices, ay, que esto me lo voy a llevar para casa. Pues efectivamente. Bueno, pues creo que hoy hemos dado un panorama bastante amplio de lecturas y variado, o sea que... Y un poco de todo. Así que hoy como ven, el ángulo oscuro, ahora vamos para allí, ARPA, pero hoy lo tenemos a rebosar. Cargados. Pero no contentos con esto, seguimos buscando lecturas nuevas. Somos buscadores incansables.
Así que muy pronto esas lecturas nuevas que estamos buscando, en las que ya estamos inmersos e involucrados, dentro de muy poco las vamos a compartir, por supuesto, con todos ustedes. Gracias.